tercio medio, tercio distal. Entonces, en el tercio distal vamos a encontrarnos con el acromio, que es una proyección no articular. Usted se tiene que ubicar proximal, medio, distal. Y proyección no articular, proyección no articular. ¿Cuál es la no articular? ¿La espina y el acromio? Claro, las tres son no articulares. No, la tuberosidad. Exacto. Exacto. Entonces tenemos que las depresiones que forman la espina de la escápula, al separar la superficie lateral en dos, es una pequeña que es la fosa supraespinosa, va a estar ocupada por el músculo supraespinoso, es una depresión no articular. La fosa infraespinosa, que es caudal, es una depresión no articular y está caudal. La fosa supra es craneal, que es más pequeña, y la fosa infra es caudal, que es más ancha, más grande. Fíjense que aquí, nada más aquí con la escápula, yo puedo sacar más o menos 10 preguntas. Con la pura escápula. Es ver cómo está ubicada cada estructura. O sea, la fosa supraespinosa es craneal o caudal. Caudal. Craneal. La supraespinosa es craneal. Y la infra es caudal. La espina de la escápula está situada en la superficie lateral o en la superficie medial de la escápula. Medial. Lateral. Estamos en la vista lateral. Ajá, tenemos entonces el cuello de la escápula, tenemos a nivel del ángulo ventral, que ya que está aquí, pues, el tubérculo supraglenoideo, y aquí corresponde al ángulo ventral. Tenemos el ángulo caudal, el ángulo craneal, el borde craneal, el borde caudal de la escápula. ¿Se entendió esta superficie? Sí. Profe, ese tubérculo también tiene, o sea, tiene supra y tiene infra, ¿no? Porque es lo que me sale en la imagen también. Es lo que no entiendo tampoco. Déjalo hasta aquí. Como supraglenoideo. No se complique tanto. Lo que pasa es que esa infra está allí, sí, pero en realidad pues no tiene como una relevancia. El tubérculo se nombra primero porque es grande, ¿no? Y segundo porque de allí se origina el músculo bíceps braquial. En cambio del infra, no. El infra simplemente va a estar ocupado por músculo, pero no tiene como esa relevancia de un punto de origen o de inserción muscular. Tenemos entonces, ¿qué representa esto? El borde craneal. Ángulo craneal. Caudal. El borde dorsal. Dorsal. Ángulo caudal. No, Borde caudal. borde caudal y el ángulo caudal. Esto, Esa es la espina. la espina de la escápula. Esto, tuberosidad de la espina, ¿verdad? Esta, La fosa infraespinosa. infraespinosa. Esta, La supraespinosa. supraespinoso. Esta, El tubérculo. no completo. Ah, No, acá. la cadena craneal es abajo. Ajá. El ángulo articular o ventral. Esta proyección, el tubérculo supraglenoideo. Tenemos en la superficie medial o costal, vamos a encontrarnos con una depresión que es la fosa subescapular. Ocupa la superficie medial o costal. También la he preguntado en los exámenes y la ubican en la superficie lateral, pero no en la superficie medial. Y vamos a encontrarnos con dos áreas ligeramente triangulares
que corresponden al área serrata, que es donde se va a insertar el músculo serrato ventral. Por eso se llama superficie o área serrata, porque aquí va el músculo serrato ventral. Entonces asocien. En la superficie medial solamente vamos a encontrar el área serrata o la superficie serrata, la fosa subescapular y medialmente la apófisis coracoides. Entonces fíjense, tenemos acá, aquí tenemos estas dos áreas triangulares, corresponden a las áreas, estas son superficie serrata. serrata y esta depresión Supraescapular. la fosa subescapular y este pequeñito que está acá, No. la apófisis coracoides. Coracoides. La apófisis coracoides es medial, está en el ángulo ventral, pero es medial. El tubérculo supraglenoideo es craneal y lateral. Ajá. ¿Quedó clara la escápula? ¿A qué región pertenece? Al hombro. Al hombro. Bueno, tenemos el ángulo ventral que ya vimos cranealmente, el tubérculo supraglenoideo. Tenemos la cavidad glenoidea, ¿es una depresión articular o no articular? Articular. Articular, ¿verdad? Y en la superficie medial o costal, con respecto al tubérculo supraglenoideo, nos vamos a encontrar con el proceso coracoides. En el ángulo ventral también. Entonces, ¿qué estructuras están en el ángulo ventral? El tubérculo supraglenoideo, craneal y lateral, la cavidad glenoidea y medialmente el proceso coracoides. Una apófisis coracoide. Entonces, ¿quedó claro la escápula? Pasamos entonces a qué segmento, a qué región. Brazo. Brazo, ¿verdad? ¿Cuál es la base ósea del brazo? El húmero. El húmero. El húmero es un hueso largo. Como es un hueso largo, vamos a estudiar dos extremidades o dos epífisis, porque puede ser epífisis proximal, epífisis distal, y entre ellas el cuerpo o diáfisis. ¿Qué característica tiene el hueso largo, aparte de la longitud? La broma esponjosa. Se me olvidó el nombre. ¿Qué característica tiene el hueso largo? Todos los huesos tienen médula ósea, todos. Pero ¿qué característica tiene el hueso largo? ¿Por qué, por ejemplo, la costilla no es un hueso largo? La costilla brinda protección. Y es un hueso plano. ¿Por qué la costilla es un hueso plano? Y no un hueso largo. No. La costilla tiene longitud, pero ella no es un hueso largo. ¿Por qué? ¿Y por qué este es un hueso largo y no un hueso plano? No, porque la costilla también, la costilla estudiamos un extremo Son dorsal y huesos uno pares. ventral. ¿Por qué es Son huesos esponjosa? No, tampoco. A ver, el que busca entre sus apuntes y me dé, le voy a sumar positivos. Porque tiene canal medular. Por eso es hueso largo. Porque tiene canal medular. El hueso largo, si nosotros le hacemos un corte sagital, nos vamos a encontrar con un espacio aquí en el cuerpo que es el canal medular. Y es solamente, o sea, el canal medular lo forma la sustancia compacta. En los extremos vamos a encontrar sustancia esponjosa en el hueso largo. ¿Por qué la costilla no es un hueso largo? Porque no tiene canal medular. La disposición de la sustancia compacta y de la sustancia esponjosa es igual a la de un hueso plano, es decir, dos láminas de hueso compacto y entre esas dos láminas está el tejido esponjoso. Por eso ella no es un hueso largo. Ahorita la hacemos, porque vamos a comenzar a hacer.
Ahí sumando esos positivos, tal vez puedan salvar la vida, ¿no? Entonces, o sea, si me van siguiendo y van participando correctamente, bueno, pueden, como les digo, salvar la vida. Entonces tenemos los accidentes anatómicos del húmero. Esta es la extremidad proximal, ¿verdad? Todo esto que está hacia arriba es extremidad proximal. Y esto es extremidad distal. Y esto es cuerpo. Entonces, ¿qué estructuras en esta lista vemos? La cabeza del húmero, que ella está orientada caudalmente. Ella está orientada caudalmente. Es una proyección articular. Y tenemos el tubérculo mayor del húmero, que está situado lateralmente. El mayor es lateral, el menor es medial. Y tenemos el cuello del húmero. Entonces, en esta vista, estos son los accidentes anatómicos de la extremidad proximal del húmero. La cabeza del húmero y el tubérculo mayor. También pueden encontrar el tubérculo mayor como tuberosidad lateral. También. Si lo ponen ustedes como tuberosidad lateral, es válido también. Tenemos entonces en el cuerpo, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la tuberosidad deltoidea, que está orientada lateralmente. O sea, la tuberosidad deltoidea y el tubérculo mayor les ayudan a ustedes a ver de qué lado es el hueso, si es derecho o es izquierdo, porque ella siempre es lateral. Entonces, si es lateral, la cabeza está hacia dónde, hacia allá o hacia acá. La cabeza está hacia la puerta o hacia la ventana. Hacia la si es lateral. Entonces, esta es una vista lateral. La cabeza del animal estaría hacia dónde, hacia la puerta o hacia la ventana. Hacia la puerta. Hacia la puerta, ¿verdad? Porque el hueso está lateral. Porque primero les estoy diciendo que esto es caudal Es caudal. y esto es lateral, es decir, que esto va así. El animal está con la cabeza hacia la puerta. Eso les va a ayudar a ustedes a identificar de qué lado es. No, uno no sabe. Si ustedes van a trabajar de la mano con un paleontólogo, por ejemplo. Ven que la paleontología estudia los huesos. Más que sobre todo eso. Entonces, tuberosidad deltoidea es lateral, luego ya se continúa con la cresta del húmero, que sigue siendo lateral. Luego tenemos el surco músculo espiral. Este surco lo ocupa el músculo braquial. Aquí también en el cuerpo vamos a encontrar el agujero nutricio. Recuerden que yo en la primera clase les dije que los huesos son altamente vascularizados. Y la arteria principal es la arteria nutricia. Entra por el agujero nutricio. En la extremidad distal que estudiamos, vamos a estudiar los epicóndilos, en este caso el epicóndilo lateral, y la fosa olecraniana. Entonces, la fosa olecraniana es caudal. Caudal y está orientada dorsalmente. Porque en la posición del hueso, en el caso del cuadrúpedo, iría así, el húmero va así. La posición de él va así. Entonces, la fosa olecraniana estaría aquí, que sería caudal y dorsal. ¿Vamos bien hasta aquí? En la vista medial vamos a tener el tubérculo menor. Seguimos viendo la cabeza, el cuello. En esta vista también vemos el tubérculo mayor, que sobrepasa la cabeza del húmero. Vamos a tener a nivel del cuerpo la tuberosidad redonda. La tuberosidad redonda es una proyección no articular. Fíjense, está en el tercio medio prácticamente del cuerpo del húmero. Distalmente, en su extremidad distal, vamos a encontrarnos con la fosa radial, que es craneal y ventral, y con el epicóndilo medial.
Entonces, aquí en este caso, la cabeza está hacia dónde, hacia la puerta o hacia la ventana. Hacia la ventana. Hacia la ventana, ¿verdad? Porque esto es medial y esto es lateral. En la vista craneal vamos a observar que entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor nos encontramos con el surco intertuberal. Surco intertuberal. Cranealmente en el cuerpo no estudiamos nada, no se observa ni no hay ningún detalle anatómico. Distalmente entonces vamos a tener, se observa la fosa radial, el cóndilo medial del húmero, cóndilo lateral del húmero, ambos van a formar la tróclea. Entonces en la extremidad distal que tenemos los cóndilos lateral y medial, entre ellos la tróclea. Tenemos la fosa radial. Si nos vamos a la superficie caudal, vamos a tener la fosa olecraniana. Lateralmente vamos a tener los epicóndilos, tanto lateral como medial. Estoy hablando en general de la extremidad distal, ¿no? Ya no me estoy metiendo con la vista craneal, sino todas las estructuras que encontramos en la extremidad distal. Entonces yo en el examen, por ejemplo, en la parte de desarrollo, les puedo decir, describa la extremidad proximal de la región del brazo. Entonces, ¿qué van a nombrar ustedes? Surco intervertebral, tubérculo menor Y tubérculo mayor. ajá, ¿qué falta aquí en la extremidad proximal? La cabeza. La cabeza, exacto. Porque estoy, o sea, se lo estoy pidiendo de forma general, no en qué vista está, sino la forma general. Ahora yo les coloco, por ejemplo, el tubérculo mayor está situado medialmente en la extremidad proximal. No, ¿verdad? Porque es lateral. La fosa radial está situada caudalmente en la extremidad distal del húmero. No, ¿verdad? Porque ella es craneal. Y la tróclea del húmero está situada en la extremidad proximal del húmero. No, ¿verdad? No, está distal. situada en la extremidad distal. Entonces fíjense que es jugar con eso, ¿no? Pero para que usted se aprenda las estructuras, usted tiene que ver el hueso para que se ubique. Porque las preguntas son así. Porque usted se tiene que ubicar. Usted tiene que saber la situación de cada una de las estructuras. No sé, tal vez tengamos acá, aunque aquí tal vez hayan 5 futuros traumatólogos, me conformo. Pero para ser traumatólogos exitosos, esto hay que sabérselo al derecho y al revés. En la vista caudal, en la extremidad proximal, que vamos a observar la cabeza del húmero. En ella está caudalmente. Y en la extremidad distal, la fosa olecraniana. En la vista caudal. Claro, aquí por ejemplo se puede apreciar el tubérculo mayor, el tubérculo menor, pero la que está en la vista caudal es la cabeza del húmero. Y aquí en la extremidad distal, la fosa olecraniana. Son las estructuras que están en la vista caudal, proximal y distal. Entonces fíjense, en esta vista caudal, esta es la cabeza. Vamos a nombrar lo que se ve aquí. Este será el tubérculo mayor, ¿verdad? Este será esto. No, porque No, la estamos... tuberosidad, esta cara caudal Esta es la cara caudal, pero este es tubérculo mayor. Él es lateral, ¿verdad? Esto es superficie lateral. Esto es superficie medial. Entonces, ¿qué estructura a nivel del cuerpo se encuentra lateralmente? La tuberosidad deltoidea. Y nos vamos distalmente, vamos a encontrar, esta es La fosa olecraniana. la fosa Olecraniana. olecraniana. En esta vista medial tenemos, esta es
No es Ese es el tubérculo. el tubérculo Tubérculo mayor. menor. menor. este área rugosa acá es La tu- la tuberosidad redonda. Y distalmente aquí lo que vamos a observar es epicóndilo medial. Lateralmente tenemos si estamos en vista lateral, que sobresale, El tubérculo menor. estamos en la vista lateral, el tubérculo mayor. Esta, La tuberosidad deltoidea. La tuberosidad tuberosidad deltoidea. Y aquí tenemos epicóndilo lateral. Esta sería la fosa. La fosa, No, fosa la fosa radial. radial. Profe, ¿y el agujero de nutrición estaría? Ese No agujero se por lo ve. general está aquí, o sea, está a nivel del cuerpo, pero aquí está tapado. Si en el hueso que vamos a ver ahorita en práctica lo presenta, yo se lo señalo. Ajá. Vamos bien con el brazo. Sí, pero. Ok, ahora vamos con el antebrazo, su segmento óseo, radio y cúbito. Ambos son huesos largos, por lo tanto vamos a estudiar dos extremidades y un cuerpo, ¿no? Extremidad proximal, extremidad distal. Y entre ellas el cuerpo. Entonces, igual, vamos a estudiar lo que está en la extremidad proximal. En el cúbito, vamos a primero describir el cúbito. Vamos a tener la tuberosidad olecraniana, el olecranón, todo esto grande es el olecranón, y esta punta que sobresale redondeada es la tuberosidad olecraniana. Entonces, olecranón, tuberosidad olecraniana. Y tenemos, ella va a estar orientada caudalmente, va a estar hacia allá. Cranealmente vamos a tener la apófisis anconia y la escotadura semilunar o troclear. Esto corresponde al extremo proximal del cúbito. Olecranón, tuberosidad olecraniana, apófisis anconia y escotadura semilunar o troclear. A nivel del, fíjense, tenemos el cuerpo La del escotadura es cúbito. lo mismo que incisura. Sí. Ajá, tenemos el cuerpo del cúbito. Él va a estar en relación al radio, se va a articular con el radio a través de un tejido fibroso muy fuerte, un tejido fibroso bastante fuerte, pero no llega a osificarse. Entonces el cuerpo se articula con el cuerpo del radio y va a dejar, se articula a nivel de su extremidad proximal y en el cuerpo del radio y a nivel de la extremidad distal, y van a dejar dos espacios, un espacio proximal, que es el espacio interóseo proximal, y un espacio distal, que es el espacio interóseo radiocubital distal. Este es radiocubital proximal y este es el distal. En la extremidad distal vamos a encontrarnos con la apófisis estiloides del cúbito. Entonces, ¿cuáles son las partes del cúbito? En su extremidad proximal, el olecranón, tuberosidad olecraniana, apófisis anconia, escotadura semilunar o incisura troclear, el cuerpo, y distalmente la apófisis estiloides del cúbito. Esas son las partes del cúbito. En el radio que estudiamos, un borde lateral, una superficie craneal del cúbito. El cúbito está en relación al radio caudolateralmente. Seguimos la tuberosidad olecraniana, el borde caudal del cúbito, la cara medial del cúbito. A nivel del radio tenemos la superficie caudal del radio y vamos a tener distalmente la apófisis estiloides del radio. Es decir, hay una apófisis estiloides del cúbito y una apófisis estiloides del radio. La apófisis estiloides del radio es medial. En la extremidad distal del radio se sitúa medialmente.
apófisis estiloides del radio. En la extremidad proximal, bueno, aquí observamos la tuberosidad radial. Vamos a tener, fíjense, tuberosidad radial. En la extremidad proximal del radio vamos a encontrarnos con una tuberosidad lateral, una tuberosidad medial y la tuberosidad radial. Y tenemos la fobia de la cabeza del radio, o también ustedes la pueden encontrar en el libro como toda esta parte la señalan como superficie articular humeral. También la pueden encontrar de esa manera. Fobia de la cabeza del radio o superficie articular humeral, porque aquí va a articular el cóndilo, los cóndilos del húmero. Ajá, ¿quedó claro el radio y el cúbito? Ahora pasamos a la mano. Entonces, la base ósea de la mano, tenemos los carpos, metacarpos y falanges que van a formar los dedos. Hay una proximal, una media y una distal, o una primera, segunda y tercera falange. En los carpos ellos van a estar organizados en una fila proximal y en una fila distal. Metacarpos, aquí estudiamos dos metacarpos que se fusionan, que es tercer y cuarto hueso metacarpiano fusionados. Y tenemos, bueno, la falange proximal, media y distal. Entonces tenemos en los carpos, en la fila proximal, esto es medial y esto es lateral. Medial, lateral. Primero porque aquí vemos, nos orientamos un poquito, vemos que este huesito es más grande que este. Entonces este debe ser el radio y este debe ser el cúbito. Se recuerden lo que les mencioné, el cúbito es caudolateral al radio. Y el radio será craniomedial al cúbito. Entonces tenemos fila proximal, fila distal de los carpos. En la fila proximal de medial al lateral vamos a tener el hueso carpo radial, hueso carpo intermedio, hueso carpo cubital, hueso carpo accesorio, de medial a lateral. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. De lateral a medial, tenemos hueso carpo accesorio, hueso carpo cubital, hueso carpo intermedio y hueso carpo radial. En la fila distal, de medial al lateral, el primero está ausente, o sea, no hay primer hueso carpiano aquí. Tenemos segundo y tercer hueso fusionados y cuarto hueso carpiano, de medial a lateral. Ahora, de lateral a medial sería el cuarto hueso carpiano y segundo y tercero fusionados. Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, los huesos del carpo están fusionados en su fila proximal. No, ¿verdad? Porque en la fila proximal están todos separados. En la fila distal es donde vamos a tener que se están fusionando segundo y tercero. Ahora yo pregunto cuál de ellos se fusionará. ¿Será segundo y tercero? Puedo ponerlo así. Se fusionan primero y segundo y tercero, tercero, cuarto. Se fusiona es segundo y tercero. ¿Se entendió? Sí. Okay. Entonces aquí los tenemos. Hueso carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, el accesorio en su fila proximal, en la fila distal, segundo y tercero fusionado y cuarto hueso carpiano. Tenemos los metacarpos, todos los cuadrúpedos en algún momento de su existencia, ellos presentaban un patrón pentadáctilo, es decir, todos tuvieron en algún momento 5 dedos. Y esos dedos fueron, dependiendo de su adaptación al medio que lo rodeaba en ese momento,
desapareciendo algunos y solamente quedaron algunos. Entonces, en el caso del rumiante, el rumiante tiene solo 2 dedos, que es tercero y cuarto dedo. Entonces, él va a tener, este es el metacarpo. En el rumiante tenemos tercero y cuarto hueso metacarpianos fusionados. Aquí se fusionó el tercero y el cuarto. Y tenemos quinto hueso metacarpiano rudimentario. Rudimentario porque se comenzó a formar, pero no se desarrolló completo. Entonces, tercero y cuarto hueso metacarpiano fusionado y quinto hueso metacarpiano que es rudimentario. Aquí también vamos a estudiar una extremidad proximal y una extremidad distal. En la extremidad proximal vamos a estudiar medialmente esta proyección que es la tuberosidad metacarpiana. Medialmente la tuberosidad metacarpiana en su extremo proximal. Como se fusionaron los 2 huesos, la fusión hizo que se formaran 2 surcos, 2 canales. Canal interóseo proximal, canal interóseo distal. Y entre ellos el surco longitudinal dorsal. En la extremidad distal vamos a tener que hay 2 trócleas, porque son 2 metacarpos que están aquí. Entonces, una tróclea del tercero y una tróclea del cuarto. Por eso aquí hay 2 trócleas. Y entre ellos vamos a tener la escotadura o la incisura intertroclear. Este término no lo van a ustedes encontrar, o sea, en ningún otro hueso vamos a encontrar esa incisura intertroclear. Que también la pregunto. La incisura intertroclear pertenece a... Claro, metatarso la presenta porque metatarso también se fusiona tercero y cuarto hueso metatarsiano. O sea, metatarso la presenta. Corrijo allí. Solamente está presente en metacarpo, entre los metacarpos y los metatarsos. Incisura intertroclear. O sea, tróclea del tercero, tróclea del cuarto. Esta es una superficie dorsal. Entonces no vayan a confundir metacarpos con carpos. Segundo, porque recuerden que ya en los carpos se fusiona segundo y tercer hueso carpiano. Tercero y cuarto. Aquí se fusiona tercero y cuarto metacarpiano. Carpo y metacarpo son completamente diferentes. Metacarpo es un hueso largo. Aquí es metacarpo, ¿no? También. Esto es metacarpo y el otro es carpo. Entonces tenemos, bueno, fíjense, se forma por la unión del extremo proximal y el cuerpo del tercer y cuarto hueso metacarpiano. Solo la parte distal permanece sin fusionarse, que hablamos que aquí habían 2 trócleas, ¿no?, separadas por la incisura intertroclear. Entonces tenemos tercer hueso metacarpiano, cuarto hueso metacarpiano, la base, y distalmente corresponde a la cabeza. Tenemos entonces en la vista dorsal repasamos, en su extremo, en su base tenemos la tuberosidad metacarpiana, en su extremo proximal tenemos el canal metacarpiano proximal o interóseo proximal, un borde medial. La superficie dorsal va a tener el surco longitudinal dorsal, que ya lo vimos, un borde lateral. Distalmente tenemos, fíjense, el canal metacarpiano distal o interóseo distal, las trócleas lateral y medial, una del tercero y una del cuarto hueso metacarpiano, y entre ellos la incisura intertroclear, en metacarpo y en metatarso. En la superficie palmar vamos a tener también un surco longitudinal palmar, que representa la unión de esos 2 huesos. En el extremo proximal tenemos un canal metacarpiano proximal y en el distal canal metacarpiano distal. Y de la incisura intertroclear. Estos canales es porque del plano palmar al plano dorsal pasan unas arterias a través de esos canales. Por eso es que se forman.
Tenemos a nivel de los dedos las falange proximal o primera falange. Aquí vamos a estudiar en su extremo proximal una cavidad articular y en su extremo distal unos cóndilos. La primera tiene eso, ¿verdad? Una cavidad articular, unos cóndilos distalmente. La segunda también va a presentar ese accidente anatómico, cavidad articular o superficie articular. Distalmente, los cóndilos. La tercera falange va a presentar para su estudio la apófisis extensora de la tercera falange, que ahí va a llegar el músculo extensor digital común, y tenemos un tubérculo flexor, que aquí llega el músculo flexor digital profundo. Por eso es que se nombra. Esto es una superficie parietal y la superficie que está apoyando al suelo es la superficie solar. ¿Qué otra cosa? Tenemos los sesamoideos. Hay sesamoideos. El sesamoideo distal se encuentra entre la segunda y la tercera. Los proximales se encuentran entre metacarpo y primera, ¿no? Y son 2 proximales por cada dedo. Entonces van a ver 2 proximales por cada dedo y 1 distal por cada dedo. ¿Cuánto por mano? Son 2 proximales por dedo y 1 distal por dedo. ¿Cuántos por mano? ¿Cuántos? 6, ¿verdad? Porque son 2 aquí, 1 aquí, suman 3. 2 aquí en este dedo y 1 aquí, suman 3. Por mano son 6. Entonces aquí lo vemos, son 2 sesamoideos proximales por cada dedo y 1 distal por dedo. Los proximales se encuentran entre metacarpo y primera falange. Los distales se encuentran entre segunda y tercera falange. Que no se les olvide eso. Metacarpo y primera falange, los proximales. El distal entre segunda y tercera. Yo puedo preguntar si están entre primera y segunda, los proximales. Esto es situación y ubicación. Los proximales entre metacarpo y primera falange. Distal entre segunda y tercera. Terminamos miembro torácico, ahora vamos con miembro pélvico. ¿Quedó claro el miembro torácico? Sí. ¿Seguro? Entonces iniciamos con la osteología del miembro pélvico y finalizamos la unidad de osteología. El miembro pélvico sí está unido verdaderamente al tronco. ¿Por qué? Porque él va a articularse, se va a articular el hueso coxal al hueso sacro. Entonces tenemos las regiones que estudiamos en el miembro pélvico, el cinturón pelviano, cinturón pélvico, que su base ósea corresponde al hueso sacro, a las primeras vértebras caudales o coxigias y a los huesos coxales. Todo eso es cinturón pélvico, todo eso va a conformar la pelvis ósea. Sacro, primeras vértebras caudales y los huesos coxales. El muslo, la base ósea es fémur y rótula. La pierna, la base ósea es tibia y peroné, o tibia y fíbula. El pie corresponde al tarso, metatarso y los dedos, que la base ósea de los dedos, falange y huesos sesamoideos. Entonces, cinturón pélvico, pelviano, sacro, primeras vértebras caudales y huesos coxales, porque son 2: muslo, fémur y rótula, pierna, tibia y peroné, pie, tarso, metatarsos y falanges.
Entonces tenemos el cinturón pélvico conformado por el sacro, las primeras coxigias y los huesos coxales. Ellos van a definir un espacio que se conoce como cavidad pélvica, por eso esto se llama cinturón pelviano o pélvico. El muslo, la base ósea es, la base ósea del muslo, ¿qué hueso es este? Fémur. Fémur, Rótula. ¿verdad? ¿Y este? La rótula. Rótula. Entonces la base ósea del muslo es el Fémur. fémur y la rótula. La base ósea de la pierna, Tibia y peroné. tibia y peroné. La base ósea del pie Tarso. y falange, ¿verdad? Y sesamoide. Ok, iniciamos entonces con el cinturón pelviano con los huesos coxales. Son dos huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo. Y cada uno va a estar conformado por el ilion, el isquion y el pubis. Ilion es craneal y lateral, el pubis es ventral y craneal y el isquion es caudal, medial y lateral. Entonces, vamos a estudiar los accidentes anatómicos de cada uno. Tenemos en el ilion, vamos a tener la tuberosidad sacra. La tuberosidad sacra se palpa en el animal vivo, al igual que la tuberosidad coxal. O sea, son puntos de referencia. Por ejemplo, la tuberosidad sacra, uno la ubica cuando se va a realizar, por eso se hace en pequeños animales, cuando se va a realizar la punción, la epidural. Ubica las vértebras sacras, la tuberosidad sacra, y de allí se va a tratar de ubicar el espacio lumbosacro para poder realizar esa función lumbar o epidural. Entonces, de importancia clínica, esa tuberosidad sacra, ella es medial y es sacra porque está en relación al hueso sacro. Tenemos la tuberosidad coxal, es lateral, también se palpa en el animal vivo. Entre ellos, entre la tuberosidad sacra y la tuberosidad coxal, tenemos la cresta ilíaca. En la superficie dorsal vamos a encontrarnos con la línea glútea. Esa línea glútea allí va a estar ocupada por los músculos glúteos. Por eso se llama línea glútea. Y vamos a tener la escotadura isquiática mayor. Cuando se va a formar esa escotadura isquiática mayor, cuando el ilion va a articularse con isquion. Se forma escotadura isquiática o ciática mayor. Cualquiera de los dos es válido, isquiática o ciática mayor. Tenemos medialmente, nos vamos a encontrar con el tubérculo del psoas menor en el ilio y nos vamos a encontrar con el tubérculo del músculo recto femoral. Y entre ilio y pubis pues se va a formar la eminencia iliopúbica. Entonces tenemos tubérculo del psoas menor, tubérculo del recto femoral y la eminencia iliopúbica entre ilio y pubis. Representa la articulación entre ilio y pubis. Claro, el ilio. Hay una superficie auricular para articularse con las alas del sacro. La superficie auricular en la superficie medial del ilio para articular con las alas del sacro. Ahora tenemos el isquion. Los accidentes anatómicos del isquion tenemos caudalmente la tuberosidad isquiática, también se palpa en el animal vivo, la tuberosidad isquiática. Tenemos la espina isquiática y tenemos la escotadura isquiática menor. Son parte del isquion, tuberosidad isquiática, escotadura isquiática menor y espina isquiática. Caudalmente, el isquion derecho con el isquion izquierdo, el borde caudal de ambos huesos, cuando se articulan, van a formar la arcada isquiática o el arco isquiático. Arco isquiático o arcada isquiática.
entre de una tuberosidad isquiática a la otra y en su borde caudal. Se forma ese arco isquiático. Ahora tenemos el pubis. Entre ilion y pubis se va a formar la línea iliopectínea o línea arqueada. No, es diferente al arco isquiático, ¿no? O al arcado isquiático. Entre ilion y pubis, línea iliopectínea o línea arqueada. Tenemos como accidente anatómico, tenemos la eminencia iliopúbica, que recuerden que se va a formar cuando se articula con el ilio, y tenemos el tubérculo púbico, y esto representa el borde craneal del pubis. Borde craneal del pubis también es referencia anatómica cuando ustedes van a hacer palpación rectal. Ese borde craneal del pubis. Entre pubis e isquio se va a formar la sínfisis isquiopúbica. Entre pubis e isquio, el borde medial de cada uno de los huesos. Y tenemos que el agujero obturador se forma entre pubis e isquio. Agujero obturador entre pubis e isquio. ¿Por qué? Porque tenemos el acetábulo. El acetábulo se va a formar por los tres huesos, el ilion, el isquio y el pubis. Agujero obturador, solo isquio y pubis. Acetábulo por los tres, ilion, isquio y pubis. ¿Sí? El acetábulo es una depresión articular o no articular. Articular. Es una depresión articular, ¿verdad? En conjunto, como les mencioné, se va a formar la cavidad pélvica. Tiene un techo que lo representa el sacro y parte de las primeras vértebras coccygeas, unas paredes laterales que las va a representar el ilio. La entrada corresponde al borde craneal del ilion y pubis, y la salida corresponde al arco isquiático. Esa es cavidad pélvica. Importante, bueno, para usted ubica el borde anterior del pubis y de allí usted se